Bueno, para ir concluyendo, Iván hace esa es la parte de la participación de ustedes porque eso enriquece la clase. Si yo me la paso hablando, pues muchas cosas no vamos a entender, otras, pues eso fue lo que dijo el profe, pero nunca entendí qué dijo, ¿no? Y esta parte lo que Iván acaba de hacer es una cuestión que nos invita al razonamiento. Desde el punto de vista de Iván, separa dos cuestiones. Para él, una cosa es el deporte y otra cosa es la cultura. Y para él, digamos que el deporte, más allá de ser un punto en común interaccionista, él lo ve desde un enfoque de conflicto. Fíjense, ¿eh? O sea, cómo Iván, a pesar de no ser un sociólogo, ya está obteniendo un razonamiento crítico en relación a este sector de la sociedad que llamamos deportistas. ¿Por qué estos amigos o por qué los que son aficionados a un determinado equipo de fútbol, pues más allá de que el fútbol sea un tema de convivencia, de interacción, los vuelve un tema de conflicto, de yo defiendo mi color, tú defiendes el tuyo, hasta nos agredimos, ¿no? Incluso hasta en las afueras de los estadios, pues vamos a encontrarnos con que luego se andan aventando piedras, ahí tratando de querer lastimar a los futbolistas, etcétera. Ojo, ¿eh? Aprovechando este comentario, yo le quisiera responder a Iván de la siguiente manera. El deporte y la cultura no son aparte. Es decir, la cultura es el todo y el deporte es una parte de la cultura. Como por decir en México. En México tenemos una sola cultura, pero esa cultura tiene una diversidad de aspectos, tanto en el deporte, en la política, en lo económico, etcétera. Por ejemplo, ¿qué otra cultura del mexicano? Cuando ustedes abren un aparato voy a poner el ejemplo de que van hoy y compran un celular. Suponiendo, todos ustedes deseaban tener un cierto celular, ahí a Telcel o a Movistar y les prometo que no me están pagando comisión de este comercial, ¿verdad? Pero van ustedes, obtienen ahí su aparato electrónico y se van a casita. Yo estoy seguro que todos ustedes acá lo primero que van a llegar a hacer, a ver, el aparato a un lado, vamos a leer primero las instrucciones. Aquí esta instrucción dice que aquí no esto, que aquí no aquello. ¿Eso haríamos? No. Probablemente hay alguien que sí, su cultura haya sido tanto un poco diferente en cuanto a educación, pero yo estoy seguro que la cultura general, ¿cuál sería? Aviento la caja, aviento todo, saco el cargador, saco el audífono, inmediatamente lo enciendo y empezar a utilizarlo. Oye, pero no le agarro, y hasta nos enojamos, pero ¿cómo funciona esto? Pues no, acá, ¿por qué no le agarro? Bueno, un celular es difícil, cualquier otro aparato. Pero ¿por qué aquí no cuadra? Pues, ¿por qué aquí esto no funciona? Oye, mijo, si sabes, hay algo que se llama instrucciones, ¿verdad? Si hay algo que se llama ahí manualito, tienes que revisar primero el manual. Pero ¿qué es lo que hacemos primero? Revisamos el aparato y después queremos resolverlo a nuestra forma. Es parte de la cultura, el deporte es parte de la cultura, la política, muchas cosas son parte de la cultura. Ahora, esta parte que comenta Iván es muy cierto. Hay cuestiones, por ejemplo, alguien aquí probablemente no esté de acuerdo con Iván y diga, no, yo lo veo más como un punto de interacción, porque es más, digamos que son más las veces que interactuamos como personas, convivimos por tener un deporte favorito y no siempre existe pelea, pues, ¿no? Eso es esporádico, es parte, dirían, del deporte, ¿no? Del apasionamiento que hay del deporte. Pero no significa que cada vez que juguemos, significa que cada vez que juguemos haya conflicto, pues eso no es cierto. O sea, sí, lastimosamente alguien tiene que perder, alguien tiene que ganar, pero eso no significa que cada vez que juguemos exista siempre un conflicto. Cuando Profe, abordamos ¿sí? bueno, retomando el ejemplo del fútbol, también se podría enfocar más en el entorno social en el que venga cada equipo. Bueno, yo que participo luego en el fútbol, no es lo mismo que juegue un equipo del centro o local aquí que un equipo que es de Chompa, de todo, de ese lado, en el que el entorno social es un poquito más hacia, por así decirlo, de Dígalo, barrio. dígalo con sus palabras, le prometo que no les voy a ir a decir que usted dijo. Entonces, en el que el entorno social es un poquito más pesado, es un poquito más, cómo lo podría explicar? Que es más hacia, Es más grotesco.
No grotesco, sino que, bueno, retomando la palabra, es pesado No social. en el caso de que hay equipos de esos lugares en el que participan estas personas denominadas cholos o cosas así. Entonces, por eso es que dependiendo del entorno social en el que venga el equipo, va a responder a la medida que sea que tenga victoria o tenga una derrota. Bueno, eso es lo que... No, pero bueno, a lo que voy Uh-huh. es que sí tiene que ver el entorno social, desde, así como lo dice Adrián, pero a lo que voy va a haber un conflicto mientras haya competencia, porque digamos, desde el entorno social es como que, digamos, así como dice este profe con nuestras palabras, pinches fresas van a ir a jugar, no vamos a enseñarles qué, no se portan bien, o no sé, desde que empieza una competencia hay una rivalidad y desde ahí empieza un conflicto. Bueno, yo voy poniendo de ejemplo el deporte, es como que es más que una interacción social, también siento que hay más conflicto que la interacción social. Bueno, en cualquiera de sus dos ejemplos, me encanta esto de que ya se empieza a crear debate, porque eso es el punto de discutir sobre de los enfoques sociológicos, ¿no? Lo único cierto de lo que usted, en parte cada uno tiene razón, ¿eh? Y de hecho, Adrián me parece que aportó algo muy importante, ¿no? Dependiendo de en qué entorno social viene ese equipo. Porque si es un entorno social sensible, miren, les voy a poner un ejemplo. Su servidor antes me gustaba mucho practicar el básquetbol. Y a mí me gustaba mucho que nos fuéramos ahí a las penitenciarías a jugar básquet porque nos tocaba competir con ese tipo de equipos. Pero ¿sabes cuál es una cuestión curiosa que se da mucho en las penitenciarías? Que no tienes otra opción más que ir a perder. O sea, cuando tú entras a la penny y sabes que vas a ir a jugar a la penitenciaría, sabes que tu única opción ahí es perder. No sé si me logro explicar. Qué padre que vas y interactúas con ese tipo de personas, convives un rato con ellos, pero el apasionamiento del deporte, hay momentos en el que tú sabes perfectamente que ir a competir allá adentro es perder. ¿Por qué perder? Porque no tienes opción. ¿Por qué perder? Porque sabes perfectamente que si tú ganas, puedes generar un conflicto, lo que dice Iván, ¿no? ¿Qué logras si tú pierdes? Engrandeces a esos sujetos de ese entorno, de ese pequeño entorno, y dices, qué padre, te ganamos, ¿no? Y eso crea interacción. ¿En qué sentido? Que permite convivencia, permite entre ambos equipos, porque tú vas consciente de que ahí tienes que ir a perder. Pero ¿qué logramos en nuestro equipo? Digamos, igual yo, digamos, juego servidor, igual juego básquet, desde que vas con la mentalidad de perder, es como que, ¿por qué no corres? ¿Por qué no brincas? Pásala, eso. Es como que desde aunque tú sabes que vas a perder, generas un conflicto al final en el equipo porque buscas algún culpable o algo así. Bueno, es que eso va a partir también, es que usted ya lo va reduciendo a cuestiones más particulares, es decir, dentro del mismo equipo dirás, ya vas buscando culpables de perdimos por ti, ¿no? Eso se da muchísimo. Es que eres muy egoísta, no pasaste el balón, etcétera. Obviamente ya lo estamos reduciendo a cuestiones ya muy particulares, o sea que ya no cabría ese enfoque sociológico ya no cabría en el punto social como tal, porque ya no estamos hablando de la sociedad como tal, sino ya estamos hablando de partículas individuales, en el que ya un conflicto se vuelve entre Iván y Adrián, pues, ¿no? ¿Sí me explico? Hay conflictos tan particulares que ya no caben dentro de la sociología, porque ya es un conflicto que no trasciende a la sociedad. En cuanto a lo que tú dices, bueno, ¿qué yo logro? ¿Han escuchado aquella famosa frase que dicen, la intención, lo importante no es ganar, sino participar? ¿Han escuchado esa frase? Lo importante es ganar y no participar. Bueno, algunos dirán, bueno, pues, ¿para qué competimos? Y la importancia también, la alegría que genera el competir. Es cierto, pero dependiendo del entorno también en que lo haces. O sea, si yo me voy al tema del conflicto de Iván, de entrada yo no competiría. ¿Por qué? Porque si Iván siempre lo va a ver desde el tema del conflicto, entonces yo, cuando Iván me invite a mí a formar, no, yo no voy con Iván. ¿Por qué? Porque Iván siempre va a generar conflicto donde va. No sé si me explico. O sea, si lo que vamos a entender es que más allá de ver interacción, lo que voy a ver siempre es un conflicto, mejor no le entro. ¿Cuál es lo que hace? Aquí la intención inicial es lo que hace la diferencia más allá de cómo termine el asunto.
Si terminan todos bronqueados, que porque tú tuviste la culpa, bueno, esa es otra cuestión. Pero aquí el punto en común es por qué estamos jugando, qué es lo que buscamos al momento de jugar. Probablemente desde el punto de vista de los interaccionistas dirán, bueno, lo que se busca es una estabilidad social basada en el deporte, lo que no quita la posibilidad de que el término no sea lo que deseábamos. A ver, ojo, ¿cuál es el objetivo que perseguimos? La interacción. El resultado que vamos a obtener puede ser distinto del que deseábamos, como lo dice Iván, porque al final, en un final entre el América y las Chivas, que son las que más apasionan aquí en México, porque son los que más seguidores tienen y más se odian, como dicen, ¿verdad? Entre esos dos equipos, cuando termine el partido y uno de los dos pierda, probablemente lo que buscábamos en un principio, que era una convivencia, una interacción con base en el deporte, que es el fútbol, podemos encontrar un escenario de violencia. ¿Sí me explico? Lo que la interacción busca es precisamente lograr una convivencia con base en esa interacción, en esos símbolos. Por decir otro ejemplo, la política. La política es una forma de interacción social. Lo que busca son puntos en común, buscar votos para poder lograr implementar una ideología política que haga funcionar un determinado sector social. La pregunta es, ¿cómo terminan esas reuniones políticas? ¿Cómo terminan entre ellos? En conflicto. En conflicto. O a veces hasta qué llega a suceder en ocasiones, ¿qué llega a suceder? Hasta atentados. Se privan de la vida, ¿no? Hasta se privan de la vida. Entonces la pregunta es como decirle a Iván, ¿la política siempre va a ser un punto de interacción o siempre va a ser un punto de conflicto? Puede tener ambas perspectivas. La primera es que yo me alío a un grupo político porque lo que busco es el bienestar social. Quiero implementar mis ideas, quiero implementar mi idiosincrasia para efectos de que la gente tenga un mejor nivel de vida. Pero por otro lado, podríamos encontrar, bueno, si yo voy con la idea de que siempre existirá conflicto allá y yo no formo parte de un partido político porque lo más seguro es que me van a matar, la pregunta es, ¿alguien entraría entonces al juego? ¿Alguien que desearía ser político? Obviamente no, porque van con una idea distinta a la que sí puede terminar. Ahora, el término conflicto va en ese sentido de que, yo pregunto, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Vamos a partir de ahí. ¿Qué estamos viendo? Analizando los enfoques teóricos, y todos los enfoques teóricos tienen un fin común. ¿Cuál es el fin común que busca el enfoque teórico? Dar una explicación de cómo lograr que la estabilidad social se logre. Esa es la finalidad de los enfoques teóricos. ¿Cómo lograr que una sociedad sea estable? El funcionalista dice, acepta tu rol y la sociedad va a funcionar. El interaccionista dice, busca vínculos en común con otros y vas a ser estable. Cada quien va a lograr sus propios fines. El del conflicto dice, con base en la competencia, con base en la lucha de clases, con bases requiriendo que se respete a cierto sector social, se va a lograr la estabilidad. Si no se hace eso, no va a lograrse. Ahora la pregunta es, si vemos o estudiamos la teoría del conflicto desde la perspectiva de Iván, la pregunta es, ¿lo estaríamos estudiando como una teoría o lo estaríamos estudiando como un enfoque ya particular? Por lo siguiente. Bueno, adelante. Te escucho. Le iba a dar la explicación de lo que iba a decir respecto a la perspectiva del conflicto. Sí se puede llegar, sí se puede llegar a al equilibrio de una sociedad y de una interacción, porque para eso no recuerdo qué pensador decía que el orden social se logra teniendo que todos los individuos tengan el mismo pensamiento, la misma manera de pensar. Y a esto y es como que lo voy a comparar con un equipo de básquetbol, digamos en la competencia. Una competencia te sirve para probarte a ti mismo, ¿no? Pero para que tengas un equilibrio, para que tengas una buena convivencia, puedes llevar a tu equipo, digamos, pero puedes llevar un equipo donde piensen igual, donde su manera de juego sea igual, y así vas a llevar un equilibrio bien en tu equipo. Es como basándome en la teoría del conflicto, es porque es que dijo algo, pero no recuerdo, apenas lo mencionó. Y fue donde, no recuerdo qué fue lo que dijo. Bueno, el caso es que
yo digo que basándome en lo que dijo el pensador, que tampoco recuerdo su nombre, fue que si, digamos, tu equipo lleva la misma idea o el mismo modo de juego, vas a llevar un equilibrio y eso es lo que va a llevar a una convivencia. Porque así no va a existir tanto conflicto entre los jugadores de manera particular, así como se dice, y pues de manera así como que en competencia ya existiría un menor conflicto. Y es a lo que voy con la perspectiva del conflicto. Es como que el por qué o cómo fue que usted dijo. No recuerdo algo dijo sobre la perspectiva del conflicto, pero no recuerdo cómo, no encuentro la manera de interpretarlo más que nada. No recuerdo exactamente cuál sea la parte pero yo te lo voy a responder de esta forma para que nos quede un poquito más el tema de la teoría del conflicto y ya con eso generemos ya una conclusión. La teoría del conflicto se da porque algunos teóricos dicen que se necesita crear conflicto para crear estabilidad. Si vemos que a los trabajadores se les está lastimando haciéndolos trabajar jornadas muy duras y un salario miserable, eso no genera estabilidad social, porque existe una inconformidad de un sector social. Si las mujeres son lastimadas, son vejadas, son violentadas en su persona, sufren una violencia emocional, física, eso tampoco no genera estabilidad social, porque las mujeres también tienen que ser respetadas como los seres humanos que son. Y por tanto ahí el conflicto del feminismo, por supuesto que está justificado porque busca ese lugar en esa sociedad, que se le respete ese lugar. Ahora la pregunta, eso es la teoría del conflicto. ¿Qué es lo que busca el conflicto? Buscar estabilidad con base en el conflicto. Ahora la pregunta, yo le respondería de esta forma, Iván. En cada partido, en cada juego a la que usted quiere ir a participar, ¿usted cree que es necesario el conflicto para generar estabilidad? Sí. O sea, en ese sentido yo voy a pensar que cuando vayamos a un partido de básquet o a un partido de fútbol, tiene que haber bronca, pues, porque si no, entonces no se logró el objetivo. No llegando precisamente a bronca. Simplemente el conflicto, para mí el conflicto surge a partir de que ejerces una presión hacia un jugador que no está haciendo bien su rol, que no está haciendo bien su trabajo. Sí. Digamos, aquí entraría, bueno, sí. Dando otro ejemplo, aquí entraría como, digamos, las clases sociales de Max Weber. Es como que, pues, digamos, en el básquet hay 5 posiciones, ala, centro y postes. Digamos, si lo dividimos en clases sociales, es como que cada uno tiene su rol, y si todos cumplen con su mismo rol, se llevaría una estabilidad. Ok, sí entiendo esa parte del conflicto, pero ya de manera muy particular en un equipo de básquetbol. La pregunta es, ¿usted cree que eso trasciende socialmente, lo que sucede en un equipo de básquetbol? Puede que sí, porque, digamos, yo lo estoy llevando un ejemplo muy simple de un partido claro. De básquetbol. Es válido, pero si lo llevamos a algo que trascienda, pues ya empezamos con una sociedad, con una jerarquía, con una posición de clases sociales, desde las clases políticas, clases económicas y vamos descendiendo. A eso me refiero. Hay conflictos en los que probablemente el ejemplo, como en el caso del básquetbol, es como para ejemplificar de que ahí sí la naturaleza de cualquier deporte es siempre la competencia. A ver si me logro explicar. La competencia en cualquier deporte siempre va a existir. Lo que no significa que la competencia se traduzca en conflicto. A ver si logro explicar esas dos partes. La competencia no siempre produce conflicto. La competencia es sana en ciertos ámbitos. En un ámbito pequeño, digamos, siempre va a existir competencia. No existe conflicto. Puede generarse un conflicto, pero de manera muy particular que no trasciende socialmente hablando. Pero cuando hablamos de la teoría del conflicto como tal, donde aparte uno de los requisitos del conflicto es que sea competencia, uno de los requisitos que se da es que tenga que ser de manera trascendental, que sí afecte o repercute en los demás. Entonces, es válido lo que usted dice, Iván, en el hecho de que el estudio del deporte, en su caso, va más en el sentido del conflicto que el interaccionismo. Y es válido porque precisamente eso es lo que buscan los sociólogos, ¿no? Lo que los sociólogos hacen, lo que pretenden buscar es dar una explicación de cómo funcionan mejor las sociedades. Y es aquí donde yo quiero concluir. Porque básicamente Iván va a defender la teoría del conflicto y otros defenderán la teoría del interaccionismo y otros entenderán la teoría del funcionalismo. La pregunta es, ¿cuál de estos 3 enfoques es el que le ayuda a la sociología? Pues bueno, básicamente ninguna de las 3. Las 3
son un equipo también. Es decir, los tres enfoques sirven para estudiar. Y de hecho, cuando ustedes leyeron sobre enfoque sociológico, van a darse cuenta que el enfoque sociológico no usa ni el conflicto por sí solo, no usa ni el interaccionismo por sí solo, ni el funcionalismo por sí solo. El enfoque sociológico se basa en los tres. Es decir, ¿qué es lo que hace? Hace una mezcla para estudiar a una sociedad, para determinar qué es lo que logra que una sociedad sea socialmente estable, que sí exista estabilidad y paz en una sociedad. ¿Cómo se logra? Y es donde el enfoque sociológico dice, para lograr este fin, no necesito encerrarme en el tema del funcionalismo, no necesito encerrarme en el tema del interaccionismo o en el tema del conflicto. Lo que necesito hacer es darle apertura a estos tres enfoques y ver en una determinada sociedad y con base en su elemento fundamental que se llama cultura, con base en eso podamos determinar cuál es la forma más, porque de entrada tenemos que aceptar algo, las sociedades son distintas, las culturas son distintas. Entonces no podemos estudiar bajo un solo enfoque sociológico, no podemos estudiar una cierta cultura. Tiene que existir una amplitud de aplicar estos tres enfoques y ver cuál es el que mejor resulta en una determinada sociedad. Esa es la parte conclusiva, ¿sí? Yo siento que es el orden. Digamos, empezamos para estudiar una ciudad, empezaríamos con el conflicto, nos iríamos al funcionalismo y terminaríamos en el internacionalismo. Interaccionismo, de interacción. Interaccionismo. Ok, usted... ¿No sería viceversa? Bueno, realmente... En mi punto de vista, primero siento que sería el interaccionismo, ¿no? De acuerdo al interaccionismo tiene que haber un emocionalismo para que entre muchas personas que se relacionan va a ocurrir un emocionalismo, ¿no? De como que se congenian las dos partes y al final, al final cada quien va como defender su punto de vista y es donde va a haber conflicto. Ok, pues yo... Bueno, yo mi punto de vista lo defiendo, digamos, con las feministas, generando el conflicto de que por qué se tienen que quedar, bueno, todos sus derechos y eso, el derecho a votar y todo eso, pero pasando al funcionalismo, que es donde, digamos, explica el por qué tienes que quedarte, o digamos, por qué tienes que hacerte cargo de cosas, pero también explica el por qué también necesitas tener acceso a derechos, a practicar otro tipo, hacerte cargo de otras funciones, y así termina el interaccionalismo, que es, digamos, donde ya interactúan todas las personas. Pues yo les tengo una noticia para los dos. El estudio de las sociedades no se hace bajo un orden específico. O sea, los enfoques no se hacen en un orden en específico. Los sociólogos los utilizan acorde a la sociedad de que se trate y el enfoque que mejor resultado les brinde. Por lo tanto, no agotan los tres resultados en un orden así forzoso o tenga que ser de cierta manera. Ellos lo que pretenden es brindar una explicación sociológica con base en cuál de las tres teorías puede ser posible que acomode mejor a una determinada sociedad. Y yo incluso, por ejemplo, si yo ahorita les preguntara un movimiento de las mujeres en el que buscan ocupar un lugar en la sociedad con base en reclamar derechos legítimos, ¿cuál sería el enfoque más adecuado para estudiar ese movimiento de lucha de clases sociales? Conflicto. Entonces no estamos siguiendo un orden, ¿no? O sea, no tengo que pasar primero por el funcionalismo, no tengo que pasar primero por ¿cómo se llama? Después con el interaccionismo y terminar con el conflicto. Me parece que el contexto es el adecuado, es decir, el contexto es único. Si estamos hablando de lucha de clases sociales, me parece que el modelo que tenemos que seguir es el del conflicto para poder buscar una explicación. Ahora, al contrario, ¿no? Si lo que pretendo es dar una explicación sociológica sobre el rol de los alumnos en un aula de clase, ¿cuál creen ustedes que deba ser el modelo a seguir? Interaccionalismo, conflicto y funcionalismo. Ok, ahí ya podríamos encontrar ahí sí puede haber una combinación de los tres. ¿Sí me explico? No en todos los estudios tengan que aplicar en forma ordenada. Hay estudios en los que tienen que ser de manera concreta, ¿no? Aquí voy a utilizar conflicto, aquí voy a utilizar funcionalismo y en la mayoría de los casos, salvo, por ejemplo, en movimientos de clases sociales o de lucha de clases sociales, ahí siempre se va a utilizar el conflicto. Pero en la mayoría de los planteamientos o conflictos que podríamos encontrar en la vida cotidiana, siempre, por lo regularmente, el estudio se va a someter en base a los tres modelos.
¿Cuál va a ser primero? Bueno, eso dependerá del sociólogo que lo aplique para ver cuál es cuál es el orden que le daría mejor resultado, ¿no? Pues gracias por la participación de hoy. Me parece que estuvo enriquecedora. Nos llevamos ahí algunas cuestiones importantes y yo creo que esa es la intención de la clase, que por lo menos, ahora me doy cuenta que por lo menos de este primer parcial, por lo menos sabemos que existen 3 cosas. Una que se llama funcionalismo, interaccionismo y conflicto, porque precisamente generó un conflicto en clase, ¿verdad? Precisamente generó un conflicto en clase, ¿no? Por ser no conflicto, o sea, es defender puntos de vista, es enriquecedor. Generó un conflicto y terminamos en la interacción. Exactamente, generar un conflicto y generamos en una interacción porque lo que se pretende también es generar un punto de acuerdo, una conclusión general. Lo que no significa que todos estén de acuerdo, ¿eh? Se trata de generar un conflicto, perdón, una conclusión general. Y bueno, básicamente, esa es la idea de esta clase, que aprendamos, que conozcamos cuáles son esos modelos y con base en eso, pues poder emitir conclusiones, ¿no? Como en todo, en la vida, no siempre estaremos de acuerdo con la mayoría, ni significa que la mayoría tenga la razón. Eso apréndanselo siempre, ¿eh? No siempre tengo que estar de acuerdo con la mayoría y tampoco la mayoría no siempre va a tener la razón. Esa es una regla, esa es una máxima de la vida y es una máxima académica que siempre tenemos que tener presente. En la mayoría de los casos, siempre la mayoría va a tener la razón, pero no siempre la va a tener, ¿no? Y otra cosa, tengo derecho a mi libre albedrío, tengo derecho a mi libre forma de pensar y eso no significa que tenga que estar de acuerdo con los demás. Es otra regla básica también, ¿no? Entonces, son cuestiones que yo pretendo aquí inculcar en ustedes para efectos de que, porque en lo que es derecho, toda la licenciatura de derecho que ustedes van a analizar va a versar sobre eso, ¿no? En una manera propia de pensar, de criticar, de razonar. Y eso es lo que los va a distinguir a ustedes como abogados. Aquí no se trata de venir a aprender leyes, ni se trata de aprenderse el concepto de cierta norma jurídica. De lo que se pretende es saber, aprender cómo aplicar normas jurídicas a casos concretos en la vida real. Y para eso el ejercicio del razonamiento y del pensamiento es lo que nos destaca respecto de otros abogados. Si pensamos igual que todos los abogados, pues igual seremos un abogado más, pero si pensamos diferente que los demás abogados y pretendemos hacer las cosas de manera distinta, eso es lo que nos va a distinguir. Ahora, ojo, esa búsqueda de ser diferente o nos puede llevar al éxito o también nos puede tirar abajo. Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando elijamos nuestra forma de pensamiento, ¿no? ¿Puedo agregar algo más? Adelante, Esteban. No solo es tener nuestra forma de pensamiento, porque de nada nos sirve tener nuestra propia idea y si vamos a ir a los demás, es como que siempre defender tus propias ideas, nunca dejar tus principios, tus valores, tus ideales. Es como que si te aferras a que, por ejemplo, yo que empecé con el conflicto y me aferré a que empezaba con el conflicto, era como que defenderlo y como que hacerle la lucha, porque de nada me va a servir tener la idea y no expresarla y no aferrarte a ella. Y a la primera derrota o tal vez a la primera caída, pues ya la abandones. Sí. Es como que es lo que le faltó hacer. Sí, de hecho, a esa conducta se le llama, tiene un nombre, ¿no? Se le llama soberbia, no ser soberbios. Recuerden algo, ¿no? Recuerden algo que les va a servir muchísimo, no solamente en el ámbito académico, sino en la vida. No ser soberbios. La humildad siempre nos va a permitir aprender cosas nuevas, nos va a permitir aceptar errores por más orgulloso que seamos y que a pesar de que lo que dice Iván, ¿no? Que aquello a lo que yo me aferré y que seguramente pude estar equivocado, pues no sea una piedra de tropiezo para seguir cometiendo errores en el futuro, ¿no? Esa es una cuestión también que hay que aprender desde ahorita. Hay que ser humildes en el sentido de que tengo que aceptar la pluralidad de ideas, aunque yo no esté de acuerdo con ellas, pero también tengo que aceptar a que alguien puede tener una idea mejor que la mía, ¿no? Eso también es una cuestión básica. Alguien siempre puede tener una mejor idea que la propia y hay que saber reconocer esos momentos. No reconocerlo, ¿ok? No reconocer esa parte, no reconocer que alguien más tiene una buena idea o que cometimos un error, eso se llama soberbia. Y la soberbia, indudablemente, hay momentos en los que la soberbia va a ser útil, pero hay ocasiones en las que la soberbia nos va a llevar al fracaso. Entonces, ¿cómo vamos a saber eso? Bueno, eso va a atender al caso en concreto y va a atender también a la capacidad que ustedes tengan para tomar buenas decisiones. Así de simple, ¿sale? Pues bien, chicos, se me está terminando el tiempo. Tuvimos 3 sesiones hoy.
y me parece que estuvieron muy enriquecedoras. Entonces, el día de mañana se van a conectar en punto de las 8 de la mañana. Ahorita pueden avanzar estudiando o pueden avanzar con la última actividad que ahí está. Pero hasta el día de mañana tenemos para entregar esa actividad y mañana entre 8 y 9 de la mañana va a estar disponible el examen. Si entran después o si entran 8 y media, pues recuerden que entre más tarde entren, menos tiempo van a tener para hacer su examen. Entran 8 y cuarto, tendrán 45 minutos. Entran 8 y media, van a tener media hora. Así, el tiempo se va reduciendo. Entonces, yo les invito a que se conecten poquito antes de las 8 para que no tengan problemas de conexión. Y una vez que inicien con el examen, por favor, no lo interrumpan porque si no, también puede ser que el sistema los bote o se les termine el tiempo, ¿no? Entonces, cualquier cosa, destinen esa hora exclusivamente para su evaluación sin hacer ninguna otra cosa. Y cualquier inconveniente que llegaran a presentar en plataforma, algo que les aparezca una leyenda, que los votó, cualquier cosa, inmediatamente le toman una foto a la pantalla donde se note que sí tuvieron un problema. Para que cuando ustedes me manden esa foto, yo diga, ah, sí, justifico, este alumno tuvo tal problema, se le fue el internet, se le fue la luz, no sé, cualquier cosa, que sí esté debidamente justificada. Si yo creo que no está justificado o no procede, pues asumimos la responsabilidad de que el valor del examen, pues no lo vamos a tener, ¿sale? Entonces, sí les voy a pedir que si la plataforma los sacó o tuvieron algún inconveniente, tomar una foto inmediatamente, mandármela al grupo, profesor, tuve un problema con la plataforma, eso fue lo que sacó y ya vemos cómo poder hacer el examen nuevamente. ¿Alguna duda hasta acá? Una última pregunta. El tema del examen, el examen va a venir hasta el tema que tratamos hoy. No. Ah, sí, Okay. sí, lección 1 y lección 2. Ok, gracias, profe. Lección 1 y lección 2. Yo tengo otra pregunta. Sí. Bueno, con respecto a los que, bueno, como yo que no entregamos el cuadro porque no tenía fecha, lo puedo entregar ahorita, ¿no? Como había mencionado, y nada más lo que podíamos alcanzar era la mitad de la calificación de lo que vale, ¿no? Manden los que tuvieron problema de la actividad que no tenía fecha de vencimiento, ese sí me lo pueden mandar. Mándenlo hasta el día de hoy. El valor que le voy a asignar, eso ya dependerá de mí. ¿Sale? Sí. A lo mejor les doy más de la mitad, pues, ¿no? Ya dependerá de la calidad de trabajo que me manden. Entonces, tienen hasta hoy y salvo los que también ya me enviaron actividades, pero por el tipo de formato que no me permitió abrirlos, aunque sea de la lección 1 y de la lección 2, no importa, eso sí pueden tener chance de enviármelos todavía. Nada más ahí mencionar que, profesor, envío ahora el trabajo correcto, ¿no? O que no se abrió. Y ya, para que yo pueda identificar que en efecto tuve problemas para abrir esa actividad. Ok. ¿Sale? Entonces, ¿sí? ¿Alguna otra duda? El examen va a ser en la plataforma, ¿no? De mi parte, ninguna. A ver, Abril, perdón. Entonces mañana no habría clases porque haríamos el examen, ¿verdad? Así es, mañana van a estar conectados de 8 a 9 para únicamente efectos de... Y yo voy a estar pendiente al celular también en ese tiempo para cualquier inconveniente que tuvieran y ya vemos cómo lo superamos. Ok, gracias. ¿Sale? Pues amigos, muchas gracias por conectarse hoy, estamos pendientes, ¿no? Cuídense mucho. Excelente día. Gracias igualmente. Gracias, excelente día, compañeros. Sin miedo al éxito.